¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles desde aquí, desde Guatemala. Siempre es un privilegio poder compartir con ustedes estos miércoles de enseñanza. Y hoy pues tengo el privilegio de poder hablar de un tema que es un tema muy importante para el mundo hoy. Es una ideología, es un tema fundamental para nuestra iglesia también poder entender y comprender lo que es el progresismo. Y no solamente para poder saber qué es, de qué andan hablando, qué tiene que ver eso de los famosos progres, sino ver que se ha inmiscuido en la sociedad, se ha inmiscuido en la cultura, pero de igual manera se inmiscuye en la iglesia. Y el progresismo al final es una rebelión contra Dios. Y es lo que hoy quiero compartirles a través de la palabra de Dios y para que nosotros podamos aprender de diferentes maneras y formas de cómo este movimiento está influyendo aspectos importantes de la vida. Así que acompáñenme a orar y vamos a ir a la clase de hoy, Progresismo, la rebelión contra Dios. Amado Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por darnos la oportunidad de compartir este miércoles de enseñanza a la iglesia en Panamá. Padre, tú sabes que es una iglesia que queremos mucho con mi familia, con mi esposa, Señor, y pedimos que la bendigas, que Padre puedas estar con ella en este proceso también de transición que están viviendo. Que tú los puedas fortalecer, que tú los guíes, que tú los prosperes, Señor, los bendigas en este tiempo. Te pedimos por este momento en el que vamos a estudiar tu palabra, que nos puedas ayudar, que puedas iluminar mi mente y mi corazón también y mis palabras y que puedas también poner este deseo de estar alerta en el corazón de mis hermanos. Gracias te damos porque tu palabra nos enseña de todo, nos muestra cuál es el camino correcto y también Dios nos da luz cuando vienen estas ideologías que van en contra de lo que tú deseas. Gracias te damos, Señor, y oramos en Jesús. Amén. Y bueno, lo primero que quisiera compartir son dos escrituras. La primera está en Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11. La escritura dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y la siguiente está en Mateo capítulo 5 versículo del 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿cómo se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Dos escrituras que conocemos. El progresismo, hermanos, no solamente es política. El progresismo no es solamente una lucha cultural, sino más bien es una lucha espiritual. Nuestra tarea cristiana, hermanos, nuestro noble encargo es defender la verdad, pero defenderla desde todos los aspectos de nuestra vida, desde el hogar, nuestra misma manera de ver el mundo y también en la sociedad. Y nuestra tarea es defender la palabra de Dios y a nuestras familias contra estas ideologías perversas. Somos llamados a tener una respuesta activa ante estas ideologías. Yo no sé exactamente cómo es Panamá con respecto a todas estas ideologías. Nuestra cultura aquí en Guatemala es bastante conservadora. Aún así, en medio de esta cultura tan conservadora, vemos con claridad cómo desde la política, la escuela, el gobierno, la cultura, estas ideologías penetran también en la iglesia. Así que veamos algunos puntos importantes. Primero, la definición. El progresismo, hermano, es una ideología política y social que sostiene que la sociedad puede y debe de avanzar hacia mejores condiciones de vida.
mediante cambios, reformas y adaptaciones a nuevas realidades. En términos simples, el progresismo cree que el progreso implica mejorar la justicia, la igualdad y los derechos, incluso si eso requiere una transformación de tradiciones y estructuras que ya existen. Cambios y reformas, derechos individuales y colectivos, igualdad social y ese rol activo del Estado en la intervención del gobierno para garantizar bienestar, educación, salud y oportunidades. Cuando la ideología sostiene que la sociedad debe de avanzar, pues definitivamente la sociedad ha avanzado, pero ellos están hablando de otra forma, de otra manera desde la identidad, la familia y los derechos de las personas. También vemos algo muy importante que es la cultura woke. La cultura woke es una postura ideológica bajo la bandera de la justicia social. Es percibida como algo exagerado, impositivo e intolerante hacia opiniones diferentes. En otras palabras, hoy muchas personas usan woke para señalar una forma radical o rígida de activismo social, que no solo busca cambios, sino también presiona para que todos adopten esta visión. Y esto es una ideología también que tiene muchos años, pero que tiene una forma radical o rígida, como dice acá, que no solamente se creen con el derecho de decir que son esto o aquello, sino que también presionan a todos para que adopten su visión. Por eso son radicales, porque no solamente dicen respeta mi manera de pensar, no, ellos quieren imponer su manera de pensar en nuestra vida y en el mundo cristiano. Entonces, los progres y los woke, ¿verdad? Son hermanitos gemelos, son parte de lo mismo y lo que quieren es atentar, obviamente, contra la cultura y contra la religión. En estos movimientos aparece lo que hoy fue tan famoso en estas semanas pasadas o meses, los famosos Terians. ¿Ah? Los Terians son personas que se identifican espiritualmente y psicológicamente con un animal, sintiendo que su espíritu interno está conectado con una criatura no humana. La sensación de tener un yo interno animal. Estas experiencias de cambio de comportamiento que ellos llaman shift, cambios de mentalidad o conducta hacia la de un animal. Ellos no solamente tienen una creencia, sino lo ven como una identidad. Es parte de lo mismo. Los Terian sienten que ellos son, en esencia, animales. Mira qué increíble y pervertida y tonta es esta manera de pensar, que el hombre, el ser humano, siendo la cúspide de la revelación, pues no, no es así. Los animales están por encima de eso, pero no solamente es sentirse, es pensar que lo son, que ya es bastante ridículo, sino también obligar a otros a que sientan y piensan de la misma manera. Todo esto tiene que ver con este movimiento progresista, ¿verdad? Veamos algunos puntos importantes que creo que nos pueden ayudar y vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué aprendemos? Hay varias cosas que estos grupos, pues, atentan. Una es la identidad, otra es la vida, la igualdad o la dignidad de las personas, la autoridad y nosotros como cristianos entender la defensa. En cuanto a la identidad, ellos se sienten con el derecho de decir que hay diferentes identidades, diferentes géneros, una gama interminable de géneros. ¿Verdad? Hasta tal punto de decir, bueno, yo soy no binario, no tengo género, cambio de género cada vez que quiera, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice en Génesis 1:27, creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen suya los creó, varón y hembra los creó. Aquí vemos con claridad en el Génesis que Dios permite y entiende que el ser humano fue creado con dos géneros,
varón y mujer. No hay diferentes géneros. Cualquier cosa que vaya en contra de eso, que diga hay un tercero, cuarto, quinto género, no está de acuerdo la Biblia con ello. Segundo, los Terian hablan de la vida y hay un debate de cuándo es el feto ya un ser humano, ¿verdad? Y bueno, dicen, puedes abortar en tal semana, puedes abortar en tal día. ¿Por qué? Porque al final ahí todavía no es un ser vivo, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? Mira lo que dice Jeremías 1:5. Antes de que yo te formara en el seno materno, te conocí. Antes que nacieras, te consagré, te puse por profeta de las naciones. Aquí la escritura es clara, la escritura, y que puede haber un debate teológico si quieres, pero la Biblia dice de que hay una preconcepción, que Dios conocía a Jeremías antes de nacer, ¿verdad? Que Él lo consagró, que Él lo conoció antes de que se formara en el seno materno. Un ser viviente es parte del plan de Dios y ningún ser humano tiene el derecho de cortarle la vida. Obviamente, el movimiento progresista habla que el ser humano, ¿verdad? Es una construcción cultural, ya lo vamos a ver más adelante, y que vivimos en una cultura patriarcal, ¿verdad? Y que lamentablemente el hombre se cree más que la mujer, y bueno, ahora pues tenemos los movimientos feministas, los movimientos radicales y todo eso, pero eso, la Biblia es clara en eso. La Biblia dice en Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Delante de Dios, aunque hay diferentes roles, la dignidad es una. No hay, no hay hombre más que mujer, ni mujer más que hombre. Somos iguales delante de los ojos de Dios. Tenemos el mismo valor y dignidad. Pero otro de los elementos que son bastante complejos de lo que es el progresismo es su batalla contra la autoridad. Ellos dicen que no hay autoridad, que no hay verdad absoluta y que se sienten el derecho de decir yo no estoy de acuerdo con la autoridad y no respetan la autoridad. Y hoy vemos esos efectos en las escuelas, en los colegios, donde no se respeta la autoridad de los maestros, en los mismos hogares, la misma iglesia. Y hoy podemos ver parte de esto. O sea, un Terian, un woke, un progre, tú no le puedes decir, mira, tú estás mal. Y Dios te va a decir, ¿y tú quién te crees? Un padre que le hable a un hijo con esa ideología, él le va a decir, ¿tú quién eres? ¿Verdad? Tú no vales, ¿tú quién eres? Y hoy vemos también parte de eso en la iglesia. Vemos personas que no les puede llamar la atención porque se sienten mal. No puedes decirle esta actitud es mala. Entonces, ¿tú quién eres? ¿Quién te crees? Aún a los mismos líderes, ¿quién te dio la autoridad? Y el atentar con la autoridad, ¿no? Y decir, la autoridad no existe y ver la autoridad como algo, como una construcción, pero no es una construcción, es el diseño divino. Dice la Biblia en Romanos 13:1, sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Entonces vemos cuatro cosas que este movimiento progresista batalla, pero que la Biblia nos enseña que están en lo incorrecto, que el plan de Dios es distinto y como cristianos nosotros debemos de estar alineados en el plan de Dios. Porque la Biblia nos dice en Primera de Pedro 3:15, sino santifíquense a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Entonces, ¿qué vemos acá, hermanos? ¿Para qué es esta clase? Uno, pues para nosotros entender qué es lo que Dios desea, pero número dos también para defender nuestra fe y defender el cristianismo. El progresismo navega, crece y se nutre de un ecosistema bien diseñado, un ecosistema que es muy poderoso. Vemos financiamiento millonario, fundaciones filantrópicas como Open Society, compañías financieras como BlackRock, Vanguard,
inyectan millones de billones a este movimiento. Inyectan esto en las escuelas, en los gobiernos, en los canales, en los medios. Hay un financiamiento millonario. También es entender que este ecosistema trata de un adoctrinamiento cultural, donde obviamente utilizan todos los medios de educación y adoctrinamiento que puedan. Un ejemplo, las universidades, los colegios, escuelas, están adoctrinando los medios de comunicación, como las plataformas, como Disney, ¿verdad? Imponen narrativas que son muy subjetivas, ¿sí? Son muy subjetivas y que tienen que ver con esto. Puedes investigar un ejemplo, la famosa escuela de Frankfurt del posmodernismo, que ha creado todo un sistema de adoctrinamiento mundial. También estos movimientos tienen mucha influencia política. ¿Verdad? Hay presión hacia los gobiernos, hacia los diferentes lobbies y agendas globales. La famosa Agenda 2030 de la ONU, ¿verdad? Ha sido inyectada por este ecosistema progresista. Y también las leyes de antidiscriminación. Y es la legalización que criminaliza la enseñanza bíblica y amenaza la libertad religiosa como discurso de odio. Y esto ya está sucediendo en varios países. Hay leyes antidiscriminación. Vamos a poner un ejemplo. Viene a la iglesia una pareja gay, ¿verdad? Una pareja LGBT. Y bueno, los recibimos, bienvenidos, pasen adelante, porque esa es nuestra tarea, no rechazarlos, sino hay que darle la bienvenida, hay que ganarlos para que lleguen, para que conozcan de Dios. Y bueno, llegan a la iglesia, pero en la iglesia empiezan a tener como expresiones de amor dentro del servicio. ¿Verdad? Que obviamente los cristianos no estamos de acuerdo. Entonces vamos y hablamos con ellos y les decimos que esto no es correcto, que no, no, por favor no lo hagan. Entonces ellos dicen, tú me estás discriminando porque soy homosexual o tengo esta tendencia. Tú le dices, no, también si una pareja hetero tuviera expresiones de amor aquí en la iglesia, también nosotros les llamaríamos la atención porque no es el lugar para hacer eso. No, 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 tú me estás discriminando. Y va y pone una demanda por discriminación. Esa demanda en muchos países ya tendría validez. O bueno, yo soy el líder de la iglesia, soy un pastor en la iglesia y llega una pareja gay y dice, ay, nos queremos casar aquí en la iglesia y queremos que usted nos case. Y yo le digo, no, yo solo caso personas, hombres y mujeres, y solo caso miembros de la iglesia. No, tú me estás discriminando y me pueden demandar o pueden demandar y que ya son casos que son reales en Estados Unidos y en otros lugares. Entonces, este es un ecosistema complejo, hermanos, que si nosotros no estamos atentos, ¿verdad? Y no estamos despiertos, esto va a llegar, esto está llegando a nuestros países, pero lo más profundo es que está llegando a nuestros hogares. Porque hoy si tú le dices a uno de tus hijos, o un padre le dice a uno de sus hijos adolescentes, mira, esto no es correcto, me enteré que tu amiguito fulano es gay, muchos de los jóvenes se ponen mal y dicen, no, 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 tú estás discriminándolo. No, estoy diciendo que lo ayudes, que puedas ver que eso no es agradable a Dios. Y hay una mentalidad que está en los hogares, en los mismos padres, en las escuelas. Entonces debemos de estar despiertos, es lo que la Biblia nos llama, a estar despiertos. Y jamás, jamás nosotros tener un discurso de odio, pero sí tener firmeza en lo que la palabra de Dios nos enseña. Veamos esto, que creo que nos puede ayudar también a aclarar algunas cosas. Vamos a ir paso por paso viendo algunas situaciones de este ecosistema. ¿Verdad? Aquí la construcción progresista versus el diseño divino. En la construcción progresista, ¿cuál es la premisa? La identidad es una construcción social, fluida y basada en la autopercepción, ¿verdad? Y hay una influencia muy clara en Judith Butler y John Money. Y bueno, ¿qué piensan ellos? Bueno, nosotros los seres humanos por millones o miles de años nos hemos sentido hombres
porque esto, y mujeres, pero esto es una construcción social. Esto el ser humano lo construyó, ¿verdad? Y esa es una premisa. Por eso utiliza mucho el término de construcción. La familia es una construcción social. Por eso hay que deconstruir la familia y eliminar la familia. Y hay en Europa un movimiento muy fuerte de eliminar la familia. La familia no sirve para nada. Esa es su postura, porque es una construcción. ¿Cuál es el impacto? El impacto es que fomenta la confusión, la mutilación física, ¿verdad? Eso significa jóvenes, aún niños que se someten a operaciones de cambio de sexo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, bueno, no, que yo sea hombre, esto es una construcción social, yo siempre he sido mujer. Y la normalización de conductas contrarias aún a la misma biología, ni siquiera a la religión o al cristianismo, sino a la biología misma. Pero en el diseño divino, ¿qué dice? ¿Cuál es la premisa? La identidad es biológica e intencional. Dios nos creó con un diseño que es inmutable. Una persona se puede someter a las operaciones que quiera físicamente, verse como una persona del otro sexo, pero no puede cambiarlo. Sigue siendo hombre o sigue siendo mujer. Es inmutable, no puede cambiar sus genes, no puede cambiar sus cromosomas, no puede cambiar la esencia de lo que es. Varón y hembra no, los creó Dios, esa es la realidad. El cuerpo físico es el templo del Espíritu Santo y pertenece a Dios y no podemos atentar en contra de él. ¿Cuál es la visión que tiene también este movimiento? Tienen una visión fuerte pro aborto, ¿verdad? Una visión fuerte pro aborto. La mujer tiene el derecho sobre su cuerpo, ¿verdad? Ellos definen arbitrariamente dónde comienza la vida, en qué semana, en qué día, y el cristianismo no debe de entrar en debate de cuándo empieza o cuándo es viable. No se puede. Se hizo muy famoso, ¿verdad? Esta semana, y luego es real, la entrevista de Dante Gebel en Argentina la semana pasada, donde él le pregunta que qué piensa del aborto. ¿Qué es lo que piensa usted, Dante Gebel, del aborto? ¿Y sabes cuál fue su respuesta? No estoy a favor ni estoy en contra. Imagínate qué movimiento, qué pensamiento tan progresista, tan, tan complaciente con el mundo, ni a favor ni en contra. Pues quiero decirte que Dios sí está en contra de esto. O sea, ellos definen cuál es la viabilidad, ¿no? ¿En qué momento? Y hay una falsa premisa de salud reproductiva impulsado y financiado por industrias abortistas. Uno de los entes y las ONGs internacionales que más inyecta dinero, ¿verdad? Para poder adoptar la visión pro aborto y también inyecta recursos para los cambios de leyes es Planet Parenthood. Pero ellos, esta organización, son los dueños mundiales de clínicas de aborto. O sea, ellos por un lado promueven el aborto, pero por otro lado lo hacen negocio. O sea, es horrible todo esto. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña? El Señor nos enseña uno el entendimiento de la eternidad. Ya leímos, ¿no? En Jeremías 1:5, porque verá que Dios, primero, bueno, en la eternidad somos concebidos en el plan eterno de Dios, independientemente de las circunstancias y situaciones. Dios permitió, ¿verdad? Que una persona sea concebida. Y existe, como ya leímos en Jeremías 1:5, la preconcepción. Antes de que te formara, yo ya te conocía. Pero también podemos ver lo maravilloso de la concepción y cómo Dios está allí. En el Salmo 139, vamos a leer algunos versículos a partir del 13, dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te daré gracias porque asombrosa y maravillosa he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien.
No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. ¿Sí? Aquí leímos del 13 al 16 del Salmo 139. La vida es formada activamente por Dios. Dios está involucrado total y completamente ahí. Dios dice, todos mis días, toda mi existencia está escrita en tu libro. Entonces jamás el cristiano puede aprobar el aborto. No puede, no hay forma. Entonces no vamos a entrar el cristianismo en el debate, sí, que en la semana, que esto, no, 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 simple y sencillamente no. Y si vamos todavía al mandamiento no matarás, pues con mayor razón, ¿no? Pero bueno, también entendimiento de nosotros los cristianos es el mandato que tenemos de la protección absoluta de los vulnerables. En Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, ¿verdad? Y guardarse sin mancha en este mundo. La tarea cristiana del pueblo de Dios siempre ha sido el cuidado de los más vulnerables. Y esta visión pro aborto obviamente no puede ser aprobada. Y como cristianos no podemos decir, no estoy a favor ni en contra. No, yo respeto a quienes lo hacen. No, 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 no podemos respetar esto, porque hay una postura clara en la Biblia con respecto a ellas. También podemos ver algo sobre esta ideología radical del feminismo, ¿verdad? El cimiento, ¿verdad? Del conflicto, ¿no? El feminismo, que es obviamente parte de este movimiento woke, movimiento progresista y postmodernista, habla de ese feminismo radical. Afirma que el matrimonio cristiano oprime a la mujer y fomenta la lucha de género y victimización histórica. Entonces, bueno, vienen estos movimientos y ha llegado a tal grado, a tal punto de decir, bueno, pero existe el feminismo cristiano. Yo me considero, dijo una por ahí, feminista cristiana. Eso es ridículo, eso no existe. O sea, no se trata, las mujeres tienen derechos igual que los hombres, y ambos, tanto el feminismo como el machismo, no son agradables a Dios. Dios no está de acuerdo con eso. Dios no lo aprueba en lo más mínimo. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? La Biblia nos enseña un matrimonio bíblico, una relación hombre y mujer bíblica, donde nos habla y define cuando la Biblia habla de mujer o esposa y hombre esposo, solamente lo habla en los contextos de roles, pero no de dominación. Aquí no está hablando de que el hombre está por encima de la mujer. Así que tanto el feminismo como el machismo, ¿verdad? Que obviamente en el movimiento posmodernista no existe el machismo, ¿verdad? Pero porque obviamente está enfocado en las minorías, pero es igual de incorrecto y antibíblico. La Biblia nos enseña, ya leímos, que hay igualdad de valor. Hombre y mujer, Dios nos creó y ya no existe ni hombre ni mujer. O sea, ¿en qué sentido para Dios no hay uno mejor que otro? Siempre Dios ha entendido esto. Entonces, cuando vamos a los roles, a los roles del matrimonio cristiano que tanto odian, ¿verdad? Los progres y que tanto lo tratan, ¿verdad? Con desprecio. Ese mismo Pablo que le hablan que es un machista, que escribió cosas tan perversas y machistas, ¿verdad? Tan en contra y denigrantes de la mujer, fue el mismo que escribió varón y mujer. Nos creo, somos iguales delante de Dios en dignidad. Pero también él fue el mismo que escribió en Efesios 5, 22 y 25, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres
así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Matrimonio cristiano es una perfecta unión de roles, donde vemos que el liderazgo del hombre es el rol que Dios le dio. Debe de ser un liderazgo amoroso a la estatura de Cristo. Aun cuando vamos a la escritura y la vemos con detenimiento, hermano, nos damos cuenta que está más dura para los hombres aún que para las mujeres, cuando somos bíblicos y entendidos. Dios ha diseñado una unidad en el matrimonio. El matrimonio es sagrado, es una unión sagrada, bíblica y creada por el Señor allá en el jardín del Edén. No es parte de la caída, es parte de la creación perfecta de Dios. Ahora veamos esta parte de la verdadera justicia y versus la falsa división. ¿Qué es la falsa división? El wokismo divide artificialmente a la sociedad en opresores, privilegiados, y oprimidos, víctimas, alimentando el resentimiento y el odio. Los que estudiamos Marx, ¿verdad? En la universidad existía la lucha de clases, ¿verdad? El socialismo, ¿verdad? En su obra El Capital, Marx habla sobre la lucha de clases, que un día la clase obrera se va a levantar y va a tomar el poder, y bueno, ahí vinieron todos esos movimientos socialistas por allá en los años 50 y 60. Bueno, ahora eso ya no aplica, ya vemos que eso ya no funciona, que eso nunca fue viable y que los países que lo implementaron pues sufrieron terriblemente hasta el día de hoy, la gran mayoría. Entonces ahora hablan de un marxismo cultural, donde las minorías ya no son los oprimidos o los pobres o los obreros, sino ahora son las lesbianas, son los homosexuales, son los terian, ¿verdad? Ellos son la minoría. Y ellos son los que están siendo oprimidos por la mayoría. Ellos están oprimidos por la mayoría, están oprimidos por la cultura, por la sociedad. Eso es lo que ellos alegan. Entonces, forzan y piensan, no, nosotros tenemos derechos y tenemos que pelear por ellos. Y eso es una falacia, pero existe una verdadera justicia. Y la verdadera justicia viene del Señor, perdón. La verdadera justicia viene del Señor. La justicia humana, obviamente, hermanos, es incompleta. La justicia humana es incompleta. Dice en Hechos 10:34, entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. O sea, en cuanto a la raza, Dios no hace excepción de personas. Dios nos acepta de la raza que seamos. En cuanto al género, Dios no hace acepción de personas. Nos acepta si somos hombres, si somos mujeres. En cuanto a la clase, Dios nos acepta, seamos pobres o ricos. Cristo lo que ofrece es perdón para todos, pero también Dios acepta y no hace excepción de personas a alguien que tenga esta tendencia. Obviamente, ¿qué es lo que espera de esa persona? Que haya un cambio en su vida, que haya un arrepentimiento en su corazón. Cristo ofrece perdón, reconciliación para todos. Y esta falsa división, el wokismo, el progresismo, ellos no están buscando ningún tipo de reconciliación, sino están buscando pelea, odio. El verdadero discurso de odio está en ellos, en estos movimientos. Cristo es diferente, Cristo nos ofrece su amor, su perdón, superando cualquier división que pueda existir en nuestra vida. Entonces es muy importante ver cómo todo este movimiento, y recapitulando, podemos ver su visión sobre el aborto, su visión sobre la justicia, su visión ahora sobre el globalismo. Y este es un tema también muy común hoy en día, sobre todo en los ámbitos políticos o culturales. El impulso globalista no tiene la visión de la Torre de Babel, ¿verdad? La visión de construir una unidad
global, ¿verdad? Esto tiene mucho que ver con esa agenda famosa, ¿no? 2030 de la ONU. Es un impulso hacia un gobierno global, donde diluye las soberanías nacionales. Esta cultura lo que desea o esta corriente cultural busca que todo sea igual, los valores, ¿verdad? Y esta cultura globalista, ¿qué quiere hacer? Quiere excluir a Dios de la ecuación con falsas promesas de paz, con falsas promesas de paz, que el globalismo va a traer paz a este mundo. En Primera de Tesalonicenses 5:3 o del 1 al 3 dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos, repentinamente, con dolores de parto como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Al final es una mentira, es una ilusión, pero que tiene que ver con poder, con dinero y con control. Nosotros no necesitamos un gobierno globalista, porque nosotros tenemos como cristianos un reino divino. Como Babel, hermano, todo intento de unidad sin Dios va a fracasar. Todo intento de unir personas, movimientos, países, naciones, sin Dios va a fracasar. Dios reina sobre las naciones. Dice el Salmo 47:8, Dios reina sobre las naciones, sentado está Dios en su santo trono. Así que hermanos, nosotros vemos con claridad, ¿verdad? Cómo nosotros no necesitamos entrar en ese juego. Tenemos un reino divino, nuestro reino de Dios. Ahora veamos esto y que quiero aquí centrar, porque esto es muy importante para nosotros, para la iglesia, y es que el enfoque principal del movimiento progre son los niños, son los jóvenes, son los niños. Hace unos años salió la película de Buzz Lightyear, en el cual hay una escena donde hay una pareja del mismo sexo. No existe nada, no hay nada ahí, no o en el sentido provocativo, besos, abrazos. Entiendo que no pasa nada, ¿no? De esa manera, pero es claro que hay una pareja del mismo sexo. Teníamos el debate en la mesa porque obviamente, pues la película fue rechazada y le fue muy mal en taquilla por esos segundos. ¿Ya? Qué triste, ¿no? Que estos movimientos eh, o las productoras o ellos sean abiertos a esto, ¿verdad? Porque al final esto es ridículo, ¿verdad? Que por segundos se echó a perder, pues tal vez una película que pudo haber sido buena, pero estuvo bueno, estuvo bien, que así haya sido. Entonces teníamos el debate en la mesa y me dice un familiar, pero qué exagerados son ustedes los cristianos, qué exagerados, sí, no era para tanto, ¿no? Digo, mira, para vos no es, no te va a afectar, a mí no me va a afectar, pues yo tengo bien claro eso, ¿verdad? Los géneros, para mí es muy claro. Pero a tu hija de 2 años, de 3 años, sí le va a afectar. Es algo muy sutil que está entrando. Entonces nosotros los padres, la iglesia, debe de tener una pelea fuerte y firme contra esto. Si, de veras, hermanos, la iglesia tiene que ser sólida y firme. Hoy hay que hablarle a un padre con pinzas de sus hijos. O sea, no le puedes decir algo de sus hijos porque, mira, fíjate que yo vi esto de tu hijo, de tu... Nos ofendemos, nos ofendemos y, no, ¿tú qué te crees? Que es complejo. Hoy los maestros en las escuelas tienen si tienen valores, si hay maestros de la vieja escuela o con valores, hoy ser maestro es uno de los peores trabajos, porque no tienen autoridad. ¿Verdad? Di esta clase la semana pasada, sí, hace 2 semanas en El Salvador,
Y una hermana que es maestra, que es directora de escuela, me contaba cómo los padres insultan, ofenden a los maestros y los maestros tienen que agachar la cabeza. Ellos han perdido toda autoridad. No pueden decidir, no pueden. Y los padres han caído en el juego del posmodernismo. ¿Verdad? No me digas nada, tú quién te crees, tú no tienes autoridad, me estás oprimiendo, me estás afectando, me estás discriminando. Han caído en ese discurso de odio. Hay un ataque, de hermanos, a los niños, a nuestros hijos, un bombardeo constante de relativismo y de ideología LGBT, está mal escrito, perdón, ¿verdad? Y humanismo. Hay una, hay este, hay una batalla, ¿verdad? Ellos están constantemente atacando y bombardeando. El Estado intenta anular los derechos de los padres a educar moralmente a sus hijos, ¿sí? ¿Y qué vemos para los cristianos, no? Vemos pues un bombardeo por medio en los medios, ¿verdad? Un ejemplo, Disney, Netflix y muchas plataformas tienen contenido para niños que incluyen pues cosas de esta ideología progresista, ¿verdad? Y sobre todo atacando la identidad de género. Profesores, sí, existen en escuelas, universidades, profesores activistas en esto, a que van a enseñar, que van a tratar de meter esto en nuestros hijos. También hay currículos en los colegios y en las escuelas que son radicales. Cuando mis hijas eran niñitas, ahora mis hijas ya son adultas, pues veías el libro, ¿no? De la familia, ¿verdad? Y veía una familia compuesta, papá, mamá, hijo, ¿verdad? Pero también había otras familias donde decía, bueno, no está el papá, solo está la mamá, o solo está el papá y no está la mamá, o están los abuelos, ¿no? Eso era todo. Hoy no. Hoy existen parejas del mismo sexo y todo eso está entrando en las escuelas, en los colegios de nuestros hijos. Y nosotros no podemos hacernos la vista a un lado. O sea, esto está atacando fuertemente, este pensamiento está atacando fuertemente a nuestros hijos, nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer como padres? Tenemos que defender. Nosotros tenemos que tener claridad en esto. Tenemos que ser amorosos, tenemos que ser sensibles. Sí, tenemos que tratar con amor y con respeto. Sí, pero tenemos que poner límites. Tenemos que ser claros en lo que es bueno y malo delante de los ojos de Dios. Tenemos que ser firmes en esto, no podemos ser condescendientes en esto. Tenemos que ser firmes en nuestro corazón, con amor, con respeto. Claro que sí, pero sobre todo cuidando a nuestros hijos. La escritura nos lo enseña de una manera muy fuerte, ¿verdad? Y clara, dice, instruye al niño en el camino que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Instruir al niño en su camino. Nuestro trabajo es un imperativo de fortalecer el discipulado en la casa. Nosotros tenemos que esforzarnos con nuestros hijos. Yo sé, hermano, que como padres fallamos, que como padres se nos pueden escapar cosas, no sé, o sea, no, yo no vengo aquí a decirte yo soy el papá perfecto, nosotros tenemos todo bajo control, no, pero hay que estar en la lucha, hay que ser diligentes, no irresponsables. Es importante nosotros disipular a nuestros hijos, es importante nosotros pasar tiempos profundos con nuestros hijos. Tenemos que esforzarnos. Van a haber buenas épocas, van a haber épocas complejas, van a haber épocas donde estamos muy unidos, van a haber épocas que no, no lo sé, pero vamos a tener que ser consistentes en nuestra presencia y dirección. Estar ¿ve? Observando, viendo, ¿verdad? Y aquí hay un tema importante, que es auditar lo que los jóvenes consumen. Algo que es importante entender es que un niño no puede tener teléfono, ¿verdad? Que la edad que aparentemente está en debate, pero la edad máxima o mínima, no sé cómo se dirá, en la que un
niño puede tener teléfono, debería hacerlo, o opinan que a partir de los 14 años, pero en países ya ni eso, están subiendo los años. Pero hoy vemos niños de 7 años, menos de 3 años, de 2 años, con los teléfonos. Porque obviamente es más fácil darle un teléfono que ahí se priva y uno hacer sus cosas. Y puede estar el niño sentado en una pantalla horas sin molestarte. Eso es fácil, pero es muy peligroso, muy peligroso. Nosotros tenemos que limitar las pantallas en los niños pequeños y en los jóvenes. Nosotros tenemos que auditar más su contenido. Tenemos que revisar teléfonos, tenemos que revisar lo que nuestros hijos ven, con quienes chatean, con quienes escriben. Y ahí viene el pensamiento modernista o progresista. No, ellos tienen privacidad. No, respeta. ¿Cómo le vas a revisar el teléfono a tu hijo? Respeta. Dale dignidad. No, aquí no se trata de dignidad, no se trata de respeto, se trata de seguridad. Cuando yo salgo de mi casa y mis hijas se quedan, y cuando eran más pequeñas más, obviamente, pero echaba llave, ¿verdad? Les daba indicaciones, yo dejaba la puerta abierta para que cualquiera entre, ¿sí? No, todas las medidas de seguridad para que ellas estén protegidas, pero no lo hacemos con los medios, con los teléfonos, no ponemos filtros, no cuidamos, no estamos observando, cuidando, y se nos puede escapar. Nosotros necesitamos ser más diligentes en esto, ser más astutos. Nuestros hijos a veces ellos mismos se delatan. Ay, mira, mira este video, papi. Y te enseñan un video y tú ves ahí, nada que ver. No es para que lo regañes ahí en el momento, pero te está enseñando, el mismo te está mostrando lo que ve. Y eso debe ser una alerta. Tengo que entrar, tengo que ayudar. ¿Por dónde va a entrar esas ideologías? Por los medios. Nosotros tenemos que cuidar más a nuestros hijos. Esto es muy importante. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, tenemos que enseñarles y protegerlos y enseñarles también a respetar. Nosotros necesitamos enseñar a todos en la iglesia a respetar la autoridad y también nuestros hijos deben de aprender a respetar la autoridad. Los maestros son la autoridad, hermano. Si tú llegas a la escuela a pelear con el maestro en frente de tu hijo, tú estás haciendo un gran daño, no al maestro, estás haciendo daño a tu hijo, estás dañando a tu hijo, porque lo estás llevando a no respetar la autoridad. A veces esa broma, ¿no? Cuando uno perdía clases, ibas a la escuela y tu papá recibía las notas y vio que habías suspendido, perdido clases y se te quedaba viendo y te decía, mijo, ¿qué significa esto? Te regañaba ahí enfrente del maestro. Hoy el maestro te entrega notas y al que le alegas es el maestro. Hey, maestro, ¿qué significa esto? Y tu hijo lo ve. Y después no te asustes, que no respete a la iglesia, que no respete el liderazgo en la iglesia, que no te respete a ti como padre. Nosotros tenemos que entender que el ataque va hacia nuestros hijos y los padres y la iglesia debemos de estar atentos y firmes en esto. El llamado a la responsabilidad. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el llamado a la responsabilidad? Primero, a educar. Tenemos que educar, promover el conocimiento sociopolítico y bíblico en la iglesia. Ah, qué bueno esta clase, podemos eh, aprender de cuán importante es esto. Oseas 4:6, una escritura que conocemos, es muy clara en esto, ¿verdad? Mi pueblo, ¿verdad? Viene y es destruido, ¿verdad? Por la falta de conocimiento. Entonces es importante nosotros educar. Estos temas debemos de tocarlos y tratarlos. También nosotros necesitamos tener un voto consciente. Nosotros en nuestros países votamos por presidentes, por autoridades municipales, distritales,
en los mismos colegios, votamos por juntas de padres. O sea, hay diferentes opciones donde nosotros podemos ejercer un voto. Nosotros tenemos que hacerlo responsablemente, no evadir la política. Los cristianos no deben de evadir la política, deben de votar por líderes que respeten la vida, que tengan valores cristianos, no como Dante Gebel, que quiere ser presidente aparentemente y no tiene claridad de hacia dónde va, ¿sí? Bueno, sí tiene claridad, ¿no? Hacia dónde va. Lo que no tiene claridad es de sus principios. Mira lo que dice Primera de Samuel 8:18. Dice, ese día clamarán por causa de su rey, a quien escogieron para ustedes, pero el Señor no le responderá en ese día. Van a reclamar, pero ustedes lo eligieron, ¿verdad? Ustedes lo eligieron. No, pero toda autoridad es puesta por Dios. Es importante, ya podríamos tocar ese tema. Creo que Dios nos da toda autoridad como institución es puesta por Dios, pero Dios no pone necesariamente a las personas, sí a las instituciones, sí a la organización, porque el gobierno es importante, pero no a las personas. Él no las pone, pero Él permite que nosotros las pongamos. Así que necesitamos ser responsables. Defensa pública. Nosotros necesitamos usar más las redes, a los que son más ahí usan las redes, usarlas más, las pláticas, entender y comprender que es muy importante no ofender a otro necesariamente, pero sí decir, yo no estoy de acuerdo con lo que él dice, o estas son mis convicciones, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso. Es importante defender lo que yo estoy teniendo en mi corazón como una convicción. Hablar, defender, publicar lo que pensamos de Dios y lo que nosotros creemos. Eso obviamente no es popular. Eso no es popular. Si tú pones ahí, Dios solo instituyó dos géneros, hombre, mujer, vas a tener tal vez algunos que te tiren ahí odio, ¿no? Y si pones otra cosa, vas a tener un montón de likes y te van a aceptar. No lo sé, pero lo que sí sé es que como cristiano tenemos que defender públicamente la verdad. También nosotros tenemos que valernos de las leyes. Hay leyes que nosotros los cristianos nos protegen, que nosotros también debemos de conocerlas. Pablo es un ejemplo. En Hechos 22:25 dice, cuando lo estiraron con correas para azotarlo, Pablo dijo al centurión que estaba ahí, ¿le es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? ¡Wow! Pablo no dijo, bueno, en nombre de Dios, que me azoten. Ya me han azotado mucho, pero esto no lo voy a permitir porque la ley me respalda. Nosotros también tenemos que valernos de la ley. Tenemos que aprender y conocer que si hay leyes que a nosotros, los cristianos, nos respaldan. Y gracias a Dios vivimos todavía en países donde tenemos esta libertad de culto y donde nosotros tenemos que hacer valer nuestros derechos. Y al final hay que guerrear, ¿no? Me gusta esa palabra, guerrear, pelear con oración. Entender que es una batalla espiritual, hermano. Es una batalla espiritual, no es una batalla ideológica, no es una batalla cultural, es una batalla espiritual que nosotros necesitamos luchar. Termino con Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación. La rebelión progresista cuenta con fondos millonarios, con poder mediático, pero la iglesia de Cristo cuenta con la verdad eterna. El cristianismo no está llamado al silencio, sino a ser sal, a ser luz y defensor valiente del diseño de Dios en una sociedad en tinieblas. Pablo escribe al imperio, a los hermanos que están en el imperio y les dice, el imperio no es el poder real, verdadero es el poder de Dios. Ningún imperio, ninguna ideología va a salvar a nadie. Esa ideología progresista está haciendo que la gente se pierda, que los jóvenes se pierdan, que las familias se pierdan. Eso es lo que está haciendo. Pero el Evangelio salva.
Y nosotros los cristianos debemos de predicar más el evangelio. Nosotros necesitamos convertir a la mayor cantidad de personas. Nosotros debemos de ganarle la batalla al diablo. ¿Cómo? Predicando el mensaje. No nos avergoncemos, hermano, en este mundo de hoy. No nos avergoncemos de levantar la voz y decir, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo no apruebo esto. Esto no es correcto. No nos avergoncemos y Dios no se avergonzará de nosotros. Levantemos la voz con amor, ¿verdad? Como la Biblia nos lo enseña, con respeto, sí, pero con firmeza, con el poder que nos respalda de Dios. Hermanos, vivimos en un mundo difícil. Por eso algunos concuerdan que estamos en el final de los tiempos, porque mucho de lo que la escritura, las cartas hablan de cómo eran los tiempos finales, hoy se pueden ver en esta sociedad progresista. Pero hoy hay esperanza para este mundo de tinieblas y eres tú, querido hermano. Levanta la voz, sé firme en tus convicciones y peleemos la batalla, no cultural, sino la batalla espiritual. Hermanos, que Dios les bendiga y gracias por escuchar.